Señor, te damos gracias por tu palabra, que podemos hoy cerrar esta serie en la cual tú nos has estado hablando, Señor, tantas cosas. Te pedimos que sigas hablando el día de hoy y que nos confirmes tu voluntad para con nosotros y que podamos también tener un corazón dispuesto a seguir tus pasos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues desde el jueves empezamos aquí una serie titulada Camino a la Cruz, ¿verdad? Estamos viendo desde los 2 días anteriores a la crucifixión y ayer vimos el día de la crucifixión, precisamente el momento en el que Jesús entregó su vida en esa cruz. Y también vimos la sepultura de Jesús. Y está bien, Padre, como simplemente retomar desde la idea de la sepultura, porque en este pasaje que vamos a ver, Mateo está presentando evidencias de la resurrección. Está mostrando algunas cosas que apuntan a que este evento fue completamente real. La resurrección de Jesús. Pero retomando acerca de la sepultura, si lo sepultaron es porque estaba muerto, ¿verdad? Algunos piensan, no, es que no se murió realmente, Jesús desmayó, tuvo una especie como de desmayo, ¿no? O se desvaneció, pero no, si lo sepultaron es porque estaba muerto. En otros evangelios, desde antes, desde la cruz, Él estaba muerto, por eso no le quebraron las piernas, como lo hacían con los demás crucificados. Entonces, Él estaba muerto. Lo fueron a revisar, ¿no? Para que los colgaran de esa cruz. Lo llevaron y lo sepultaron, ¿no? Pero retomando esa misma idea, en el verso 62, ahora va a hablar de lo que pasó el día siguiente, el sábado, y después el domingo. En el verso 62 de Mateo 27 dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Bueno, en esa sección encontramos qué es lo que sucede el día sábado, el día después de la preparación del día de reposo. Estamos hablando del sábado como tal. ¿Ah? Pero dice que aquí se reunieron 2 grupos de personas. Los principales sacerdotes, recuerdas que eran los que ofrecían los sacrificios en el templo, los encargados de la adoración en el templo de Jerusalén, los líderes religiosos. Pero también se encontraron junto con otro grupo llamado los fariseos, que eran un grupo religioso político que era encargado del desarrollo y seguimiento de la ley en el pueblo de los judíos. Especialmente ellos se encargaban del pueblo, ¿no? Mientras los saduceos eran más encargados de la liturgia en el templo, ¿okay? Entonces, pero tenían mucho peso los fariseos porque gozaban de el carisma de todo el pueblo, ¿no? Entonces los veían bastante bien, tenían mucha afinidad con ellos. Bueno, pero algo interesante de los fariseos es que los fariseos, a diferencia de los saduceos, es que los fariseos creían en la resurrección. Ajá. Entonces es un punto importante porque aquí vienen con Pilato, que es el gobernador romano que está sobre los judíos en aquel tiempo, y le dicen: Señor. Para comenzar, ¿cómo es que le dicen Señor a Pilato y le dan honra a Pilato mientras a Jesús, siendo el Señor, lo entregaron como si fuera un criminal? ¿Ah? Y aquí dice: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Nos acordamos, dice. Curioso, porque ni los discípulos, a los discípulos se les había olvidado todo lo que Jesús les había enseñado durante 3 años. Jesús durante todo su ministerio estuvo enseñando: voy a morir, voy a ser sepultado y voy a resucitar entre los muertos. Y los discípulos, te decía que cuando les decía a Jesús eso, hacían efecto Cocker, ¿no? Decían, no, como que no les caía el 20. Y lo olvidaron. No estaban conscientes de lo que estaba ocurriendo este día. Pero los enemigos de Jesús sí se acordaban. Qué curioso, ¿verdad? Y entonces los enemigos vienen con Pilato y le dicen: disculpe, Señor, pero Él es un engañador y nos dijo esto. Ahora está curioso que juzguen a Jesús como un engañador. Y te digo que es irónico, es curioso, porque en el capítulo siguiente, en el verso 11, ellos van a tratar de engañar al pueblo con un gran soborno.
Los engañadores realmente son ellos. Pero nos parecemos un poco a ellos en el sentido de que cuando realmente juzgamos a otro muchas veces es porque uno está mal. Bueno, pero regresemos al texto. Dice, Pilato, este engañador, dicen ellos, nos dijo que viviendo aún, que después de 3 días resucitaría de los muertos. Tenían muy presente la enseñanza de Jesús, que Él decía que iba a resucitar de los muertos. Y eso es interesante porque ellos sabían la importancia de la resurrección. En el pueblo judío, ellos esperaban que el Mesías que habría de venir resucitaría de los muertos, ¿sabías? Era algo que era muy importante. Si hubiera un Mesías, la señal que identificaría al Mesías sería esto. Ahora, nada más para que te des cuenta que no era un secreto ni nada por el estilo, resulta que Pedro en el libro de los Hechos, en el capítulo número 2, lo cita con una claridad impresionante. Él está en un discurso en el día de Pentecostés y cita esta sección del Salmo 16. Pero vamos a leerlo en Hechos 2:25. Dice así: porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Es el Salmo 16, verso 8 al 11. En el Antiguo Testamento estaba dicho que el Mesías resucitaría, por eso hace referencia Pedro a este pasaje hablando de la resurrección del Mesías. ¿Ok? Dice ahí, no permitirías que tu santo viera corrupción. No permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Verdad? Entonces era algo que los judíos sabían del Mesías. ¿Ok? Pero regresando ahí a Mateo 27, le dicen eso los judíos, ¿no? Pilato, él nos dijo que resucitaría. Entonces, pero ellos no tenían un problema con la resurrección, ¿ok? Ellos saben que el Mesías habría de resucitar, pero, ¿sabes? Están rechazando completamente la posibilidad de que sea Jesús el Mesías. Pero pese a este rechazo, que es algo voluntario de ellos, va a suceder. Pero te digo, ¿cómo es que sabiendo que el Mesías habría de resucitar y teniendo evidencia lo rechazan? Ese es el corazón de los fariseos, de los sacerdotes, de los escribas y del pueblo. ¿Verdad? Teniendo toda la evidencia, rechazaron al Mesías. Ahora, fíjate aquí adelante, le dicen, después de 3 días resucitará. Y le dicen, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten. Pues aquí hay algo interesante. Si le piden a Pilato que les mande una guardia, ¿no? Dice, manda una guardia. No están diciéndoles, no le están pidiendo a Pilato que les dé permiso de hacer uso de su propia guardia. Porque habían 2 guardias, la de los romanos y las de los mismos judíos que guardaban el templo de Jerusalén. Pero no vas a pedirle a Pilato que te dé permiso de usar tu propia guardia, para nada. Le vas a pedir a Pilato algo cuando tiene que ver con su jurisdicción, ¿me explico? Entonces entiende a través de esto que no es una guardia judía, sino que es una guardia romana. Y de hecho más adelante en el verso 65, ahí les dice Pilato, aquí hay una guardia, vayan y aseguren su sepulcro, o sea, punto, ¿no? Pues ahorita vamos a tocar ese punto, pero es una guardia romana. Ahora, les dice, pon una guardia hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de los muertos. Pero una evidencia acerca de la resurrección es esta, chécate. ¿Cómo van a decir o pensar que sus discípulos se quieren robar el cuerpo cuando los discípulos están más escondidos que una lombriz en la tierra? Acaban de matar a Jesús, su maestro. Y todos están... ¿Qué hicieron los discípulos cuando vieron a Jesús ahí prendido? Todos huyeron. Jesús se los dijo, escrito está. Todos me abandonarán, se escandalizarán de mí, me abandonarán. Entonces los discípulos no es que tengan la osadía o la valentía de ir a robarse el cuerpo cuando saben que los pueden tomar y matar, igual que a su maestro.
qué ilógico sería pensar que los discípulos se querían robar el cuerpo. Es una evidencia. Pero también hay otra cosa. Dicen, no sea que lo hurten y digan al pueblo, resucitó de los muertos. Pero aquí hay algo interesante. Pon tú que se hubieran robado el cuerpo. Es una suposición que no es totalmente improbable, pero pongamos eso, ¿no? Imagínate que se lo roban y lo cachan los judíos y dicen, ¡ay, se robaron el cuerpo! ¿No? Están diciendo que resucitó porque se robaron el cuerpo. Pero ¿a poco no sería muy sencillo decir a los discípulos, a ver, ya los cachamos, traigan el cuerpo vivo? Porque si ustedes están diciendo que resucitó de los muertos, pues a ver, lo queremos ver vivo. ¿Te das cuenta? O sea, hasta eso, esa idea que tienen los fariseos y los sacerdotes es totalmente ilógica, improbable. Sería muy fácil de resucitar si comprobó, nada más con hacerlo venir, vivo. Entonces, no tiene sentido. Ahora, también, dice aquí, no sea que digan resucitó de los muertos. Y si dicen eso los fariseos y los sacerdotes, significa que no consideraban que Jesús estuviera vivo. ¿Estás de acuerdo? Es una evidencia de que precisamente que Jesús murió y resucitó. Si resucitó, es que estaba muerto. No hay lugar a la teoría que dice de que se desvaneció o que se desmayó, como muchos dicen. Estaba muerto. Realmente Jesús murió por los pecados. Él decidió cargar nuestro pecado hasta la muerte, pagar esa culpa, por eso hizo eso. Murió. Está muerto Jesús. Ahora, dice aquí en el verso 65. Y Pilato les dijo, aquí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Aquí hay otras dos evidencias más de la resurrección. Pues resulta que ellos dicen que se robaron el cuerpo más adelante. Pero ¿cómo se van a robar el cuerpo cuando? Primero, los discípulos son los miedosos. Están escondidos. Número 2, ¿van a ir a enfrentarse con una guardia romana? ¿Neta? ¿En serio? ¿De veritas? Es como si tú pretendieras, no sé si has visto un soldado, ¿no? No sé si has visto un soldado y ¿te atreverías a ir con un soldado a insultarlo? No, mi brother. O sea, o con una persona que sepa kung fu o taekwondo o algo así. No, te hace la llave dactilar en 3 segundos. ¿Estás de acuerdo? O sea, no puedes hacerle algo, es una persona. Ahora imagínate que hay una guardia romana. O sea, por guardia romana se puede entender un grupo, quizás hasta 50 soldados. O sea, ¿cómo van a poder ir los discípulos, ellos, así de, venimos a robar el cuerpo, ataquen? O sea, no va a suceder, ¿sabes? Son pescadores, ahí está un publicano, ¿no? Ahí está, o sea, no. Es totalmente improbable que se hayan robado el cuerpo. Ahora, también otra cosa. A la hora de que pusieron la guardia romana, aparte, la guardia romana puso una gran piedra en el sepulcro, porque los sepulcros no eran como los de ahora que escarban en la tierra y le ponen tierra y le ponen ahí una lápida, ¿no? No, en aquel tiempo eran como cuevas. Entonces imagínate, había una puerta y cerraban la puerta con una gran piedra. Ahora, no sé si has ido a un río. ¿Has cargado una piedra de río? Dices, sí, y por eso tengo el disco rayado acá atrás, ¿no? Pero imagínate, cargas una piedra de 30, 40 kilos, 50 kilos, ¿no? No, esta piedra, o sea, era una piedra así, o sea, enorme. Quizá a lo mejor pesaba fácil, arriba de 100 kilos, fácil. Y tenía que ser removida por 2, 3 personas y aquí bien con Cresilac, ¿no? Con calcetose, pues, para que... Entonces no es fácil eso. Entonces pretenden pensar que se robaron el cuerpo cuando son miedosos. Hay una guardia romana y hay una piedra enorme. ¿De qué estamos hablando? Ahora, la piedra tenía un sello y ese sello hablaba de algo legal. Cualquiera que rompiera el sello estaba de alguna manera desafiando la autoridad de Roma. No te quieres meter con eso, ¿sabes? Si alguien desafía a la autoridad romana, ¿sabes qué le pasa? Lo crucificaban. Por eso decía ayer el pastor Alex que en la época de la niñez de Jesús hubieron cerca de 200 judíos que fueron crucificados por intentar rebelarse en contra de Roma, imagínate. No le costaba nada a César decir, vaya el ejército completo y maten a todos estos cristianos, sin ningún problema.
Y aparte sería incongruente con la fe cristiana, porque Jesús le enseñó todo el tiempo a los discípulos, no les enseñó a rebelarse contra la autoridad, ¿estás de acuerdo? ¿Qué les enseñó? No, sométase toda persona a la autoridad, porque no hay autoridad sino puesta por Dios. Entonces sería incongruente con la fe cristiana, ¿no? Entonces estamos aquí hallando una serie de incongruencias acerca de la suposición del robo del cuerpo de Jesús. O sea, en pocas palabras, no se robaron el cuerpo, brother. No estaba vivo, estaba muerto en la tumba, adentro del sepulcro. ¿Ok? Ahora, vamos con la siguiente sección. No hay posibilidades de otra cosa. Verso 1 del capítulo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María, esta es María de Betania, a ver el sepulcro. Bueno, déjame aquí hacer una aclaración. Fueron a ver el sepulcro, pero en otros evangelios sinópticos, ¿no? Que es Mateo, Lucas, ¿no? Juan. Resulta que no fueron a verlo nada más así, sino fueron a preparar el cuerpo. ¿Ok? Porque resulta que la tradición era que tomaras el cuerpo de un muerto, lo prepararas y le dieras una sepultura honrosa, ¿no? Y le echaban aceite, lo arreglaban y todo, como se hace luego el día de hoy también, parecido. Pero el cuerpo de Jesús no fue metido así en el sepulcro. Lo mataron como si fuera un homicida, un malhechor, ¿no? Un asesino. Y así como lo mataron, lo iban a tirar. Si no fuera por José de Arimatea, entonces lo tomó, lo descolgó, lo envolvió en una sábana y lo metió en su sepulcro, ¿no? Pero no hubo tiempo de prepararlo porque venía el Shabbat, el sábado, el día de reposo, y no pudieron hacerlo. Entonces estas mujeres llegaron en la mañana, el domingo, para preparar el cuerpo y darle honra al cuerpo que los romanos y los judíos habían metido con deshonra en el sepulcro. ¿Va? Entonces, verso 2 dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. ¿Qué sucede? Resulta que dice que hubo un ángel. Aquí habla de un ser angelical, de un ser, pues, lo que es un ángel, pues, ¿no? Y dice que hubo un gran terremoto, pero ojo, no fue porque la piedra se removió, que hubo el terremoto o que tembló ahí el piso, sino que más bien fue porque el ángel descendió y el ángel movió la piedra, ¿ok? Entonces no fue que el terremoto tiró la piedra, pues, sino que más bien fue el ángel el que movió la piedra y hubo un gran terremoto. Entonces probablemente es un microsismo aquí, ¿no? El que estaba ocurriendo por la actividad de este ser espiritual, ¿no? Como sea, el punto es que removió la piedra de la entrada, ¿no? Entonces estamos hablando de que es alguien sobrenatural, ¿no? Espiritual, pero también la pregunta surge, ¿cómo? ¿Jesús no podía quitar la piedra? ¿No? ¿Qué pensarías tú? Creo que la respuesta obvia es, claro que podía quitar la piedra. Si él resucitó de los muertos, ¿cómo no va a poder remover una piedra? O sea, Él es el mismo Señor al que el Padre le dio la potestad sobre la vida y la muerte. Por eso decía Jesús, yo tengo la autoridad del Padre para dar mi vida y para volverla a tomar. Ajá. Jesús tiene poder. Entonces no es por eso que Jesús no pudiera quitar la piedra. Pero tiene servidores que son los ángeles. Lo vemos también cuando salió de la tentación en el desierto, cómo los ángeles le servían. Pudo haber sido en el sentido en que, pues él lo podía hacer, pero sus siervos ahí los tiene. ¿Me explico? Pero otros comentaristas opinan que no es porque Jesús no pudiera, sino porque simplemente el ángel quería que todos los que estaban afuera pudieran ver lo que estaba pasando ahí adentro. Es eso, como una especie de testigos acerca de la resurrección. Y lo son, porque más adelante van a hablar con estas dos mujeres que se acercan al sepulcro. Bueno. Y me encanta porque también este hecho nos ayuda el día de hoy a leerlo y tú y yo podemos ver lo que pasó adentro a través de la Escritura. Ajá. Bueno. Y en el verso 4 dice que hubo una reacción. Cuando pasó eso con el ángel que quitó la piedra, los soldados romanos lo vieron y cayeron como muertos. Ahora, chécate esto.
Cuando tú entrenas para ser soldado o parte de un ejército, ¿no? Yo he visto ahí como videos de entrenamiento, o sea, ¿has visto entrenamiento de un militar? O sea, ¿cómo te explico? O sea, es bajo la lluvia, bajo el sol, en la tierra, enfermo, no importa, vas y lo haces, es un soldado. Ajá. No le tienen miedo a nada, o sea, que le pegan, que lo golpean, o sea, no le va a decir picabú y, oh, o sea, no, ¿me explico? Y para eso están entrenados, eran guerreros mundialmente reconocidos por su fuerza, por su entrenamiento, así eran los romanos. Es incongruente que por un simple hombre cayeron ellos desmayados de miedo. Ese ser era realmente un ángel. Y lo que han de haber visto ha de haber sido bastante imponente como para caer así, ¿no? De hecho, nos recuerda a pasajes del Antiguo Testamento donde hombres vieron a ángeles o vieron la gloria de Dios y cayeron así desmayados. Se entiende que son seres con mucho poder. Pero entonces cayeron así desmayados. Es como la idea, ¿no? De cuando dice que cayeron como muertos. No es que se murieron, no, sino que se desmayaron del impacto, ¿no? Del poder de este ser que apareció ahí. Pero entonces, ¿qué sucede en el verso 5? Dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. El ángel se convierte en un testigo y les dice: mira, vengan y vean. Pareciera que hasta los mismos ángeles se quedaron atónitos de lo que había hecho Jesús. Y les dice: vengan y vean. Yo sé que buscan a Jesús, pero miren, no está. Y les dice una cosa, bueno, dos cosas. Le dice: vengan y vean. Pongan sus ojos, vean lo que está sucediendo. No está el cuerpo. Sean testigos de lo que está sucediendo. Pero no solamente le dice eso, le dicen también como él dijo. Entonces tenían dos elementos para confiar en Jesús: lo que veían con sus ojos y lo que habían escuchado en palabras de Jesús. Por la palabra de Jesús. La palabra de Jesús había dicho: resucitaré de los muertos. Y lo vieron, recordaron lo que Jesús les dijo. Y esa es la idea. Yo pienso que así es muy parecido como tú y yo confiamos en el Señor Jesucristo. Porque hemos escuchado con nuestros oídos lo que Dios ha hecho, lo que Jesús ha hecho. Él resucitó de los muertos y todos los milagros que hizo y la manera en que se manifestó, y es por eso que hemos tenido una fe en Jesús. Pero también, aunque no lo hemos visto presencialmente, así de manera ocular, hemos visto el efecto del poder de la resurrección en nuestras vidas. ¿Estás de acuerdo con que sí, verdad? Ya creo que lo hemos platicado anteriormente, pero ¿cómo es posible que una persona como nosotros, que antes negábamos a Jesús, no queríamos venir a la iglesia, no leíamos la Biblia para nada, ¿no? O sea, te decían: ven, acércate a Dios. Nah, ¿qué voy a acercarme a Dios? En la Semana Santa, ¿qué andabas haciendo? ¿Verdad? O sea, yo me iba a Puerto Escondido con mis cuates. Semana Santa, papá, bien padre aquí con los amigos. Bien ebrio y bien así, perdidos. Pero así era. ¿Cómo es posible que ahora estemos aquí sirviéndote? Yo no entiendo cómo es que Dios me está eligiendo y me usa como para enseñarte la palabra que yo mismo antes rechazaba y negaba. Y así ha sucedido contigo. ¿Qué sucedió tan poderoso en tu vida para hacerte cambiar? Para ahora hacerte creer en Jesús. Ese es el poder de la resurrección. Puede cambiar hasta el corazón más duro, un corazón de piedra, y volverlo un corazón de carne, ¿verdad? Entonces, hemos visto con nuestros ojos ese poder de la resurrección actuar en nuestras vidas, ¿verdad, familia? Bueno, pero entonces, ¿qué pasa en el verso número 6? Les dice el ángel: ha resucitado. Y creo que es bueno hablar de qué significa esto de resucitado. La palabra resucitado no significa meramente despertó y volvió a vivir, porque Jesús ya había hecho antes eso con algunas personas. Por ejemplo, esta niña de 12 años que le dice: Talita cumi, niña, te digo, levántate, ¿verdad? Y esa niña que había muerto se levantó, pero volvió a morirse.
Ajá. Y también su amigo Lázaro, el hermano de Marta y María, en Juan 11, le dice de la tumba, Lázaro, sal fuera, ¿no? Y sale Lázaro, pero Lázaro también volvió a morir, de hecho parece que lo mataron. Bueno, pero esa no es la clase de resurrección que está diciendo aquí, sino esa resurrección significa resucitar para vida eterna, nunca más morir. Y esa es la gran diferencia. Los demás murieron, Lázaro, la niña y los demás, pero Jesús resucitó y Él está vivo. El día de hoy sigue vivo. Esa es la palabra resurrección, el concepto. Ahora, ¿cuál es el peso del concepto de la resurrección? ¿Qué significa para nosotros? ¿Por qué tanto lo celebramos? Año con año, hace 2000 años. ¿Por qué es que ha tenido tanto impacto en la humanidad? Porque significa lo siguiente. Para el pensamiento judío era esto. La resurrección comprueba o demuestra que Dios ha aceptado la muerte de Jesús como la propiciación por el pecado. ¿Qué significa esto? Significa que todos somos pecadores, ¿no? Y mereceríamos la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y en el Antiguo Testamento por eso es que Dios mandó a Moisés instituir un sistema de sacrificios. De una manera simbólica, un judío tenía que poner su manita sobre el cordero o el becerrito, y de una manera simbólica ese animal moría en tu lugar. Ajá. Y era simplemente un símbolo, pero mataban al animal en tu lugar para que tú no murieras. Obvio, esos animales no quitaban el pecado de tu corazón, solamente era una expiación temporal que apuntaban a el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, que sería Jesús. Y Jesús, precisamente, Él sí fue el sacrificio, el único sacrificio que quitó una vez y para siempre el pecado de toda la humanidad. Él murió para quitar el pecado no solamente de judíos, sino de todos aquellos que creen en Jesús. Entonces, por eso es que es tan importante la resurrección, porque significa que Dios vio ese sacrificio y dijo, acepto. Y algo que podemos conectar eso con el día de ayer, que hablamos de la muerte de Cristo, y si no viniste, pues puedes escucharla en la página de YouTube, pero dijo el pastor Alex algo importante. Jesús, lo que está mostrando Mateo en el libro de Mateo, es que Jesús murió siendo justo por los injustos. Y sabes, por eso es que fue acepto ese sacrificio de Jesús, porque Jesús fue justo, y en su calidad de justo, de nunca haber pecado y de hecho de haber hecho toda la voluntad del Padre, en esa calidad de justo murió por los pecados. Por eso Dios lo vio como algo acepto. Era lo que se necesitaba para expiar el pecado de aquellos injustos, que somos todos nosotros. Así que esta resurrección muestra eso, el Padre diciendo, aprobado, aceptado, pagado por completo. La resurrección comprueba la garantía de que nuestros pecados han sido perdonados. ¿Verdad? Pero sigamos con el texto. En el verso 8 dice, entonces ellas, en el 7, ¿verdad? Nos quedamos. Les dice el ángel a las mujeres, a las dos Marías, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Bueno, es algo que Jesús ya les había dicho, ¿verdad? En Mateo capítulo número 16, verso 32, Jesús les había dicho, voy a morir, pero voy a resucitar y voy a verlos en Galilea, ¿verdad? Entonces resulta que aquí el ángel simplemente les ayuda a recordar las palabras de Jesús. Entonces tenían que ir a contar a los discípulos y llevárselos a Galilea. Verso 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Sabes qué pasó? Las mujeres creyeron. Y creyeron de tal forma que estaban tristes, estaban quebradas, destruidas por dentro. Pero cuando se dieron cuenta, Jesús está vivo, fueron corriendo a dar las buenas noticias.
Y no hay otra manera de explicarlo. Si corrieron es porque en realidad lo creyeron. Claro, Jesús lo había dicho antes. Mira, la tumba está vacía. Jesús está vivo y se fueron corriendo. ¿Sabes? Y yo entiendo esto. Cuando tú realmente crees en Jesús, aunque eso por un tiempo significa dolor en entender que tu pecado y mi pecado fue tan grande que Jesús, el justo, tuvo que morir por el injusto, por los injustos, eventualmente te llena de gozo y estás que no te la acabas y necesitas hablarle a las personas porque Jesús está vivo. Y ya te cayó el 20, está vivo. O sea, resucitó de los muertos. Vamos a decirle a todos los discípulos que vengan y crean en el Señor Jesús. Y vamos a encontrarnos con Él. Entonces yo no entiendo otra manera de ver lo que es que, ¿sabes? Si en tu corazón has creído en Jesús, ve y predica el Evangelio. Y no te puedes contener, ya no es algo que puedas hacer. Has creído que Jesús está vivo. Y ahora, me encanta, ¿sabes por qué? Porque cuando tú crees y estás obedeciendo a Jesús, ¿sabes qué pasa? Eventualmente te topas con Jesús. Es lo que Juan 14:21 Jesús decía. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Si tú en verdad has creído y empiezas a ser su discípulo y obedecerlo, Jesús un día se va a encontrar contigo. Y no solamente un día, muchas veces durante tu caminar como discípulo. Una persona que ha llevado a la práctica las enseñanzas de Jesús. Y te lo vas a empezar a topar, a topar, a topar. Ojo, me encanta ese versículo de Juan 14:21 porque no significa que Jesús solamente ame al obediente. No, Jesús realmente ama hasta al impío. O sea, hace salir sus obras sobre buenos y malos, ¿verdad? Y cuando crees en Jesús ya te ama, porque pues por eso es que dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero decir que si has creído en Jesús ya has recibido el amor de Dios, claro, pero cuando lo obedeces como discípulo, vas a ver su mano manifestándose en tu vida. Y ese es otro rollo. Entonces es eso. Esas mujeres están experimentando eso porque están siendo obedientes a Jesús. Te invito a que tú tomes un caminar de un discípulo, no solamente de un creyente, para que veas la mano de Jesús manifestándose en tu vida. Pero entonces Jesús llega con ellas y le dice salve. Ahora esa palabra es un saludo común de los griegos. Miren, el saludo común de los judíos era shalom, ¿te acuerdas? El saludo griego era salve, pero es un saludo común. Me gusta mucho porque pues lo saluda así porque no es algo nuevo que Jesús se encuentre con sus discípulos. Todo el tiempo los veía durante 3 años. Es como decirle, hola, ¿no? Ya teniendo una relación con ellos. Entonces no es algo nuevo para ellos. Ahora, y les dice, y ellas acercándose, ¿qué hicieron? Abrazaron sus pies y le adoraron. Está mostrando 2 cosas. Que cuando vieron quién era Jesús, se dieron cuenta que Él no era solamente un maestro, un profeta. Lo adoraron como Dios. ¿Y sabes qué vieron? Sus pies. Un hombre que había sido clavado en la cruz, sus pies atravesados con los clavos. Y entendieron, Él es Jesús, el Mesías, que murió por mis pecados. Y lo primero que quisieron fue besar sus pies, abrazar sus pies. Se echaron ahí a llorar seguramente, lo que tú y yo haríamos. Jesús, tú siendo justo, tú siendo que no tenías pecado, el Cordero, moriste por mí. Y lo adoraron como Dios. Y no ves a Jesús diciéndole, hey, no me adoren porque yo no soy Dios. No, Él recibió la adoración porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y lo adoraron como Dios. Ese es Jesús. Y también hay una cosa importante que Mateo está poniendo acá. Es un testigo. Las 2 mujeres están testificando que Jesús está vivo, porque Él es Dios, que tomó la vida después de que le entregó. Resucitó de entre los muertos. Son 2 testigos presenciales de la resurrección de Jesús. Pero sigamos el texto. Ahí dice, entonces Jesús les dijo, no temáis.
Id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Les vuelve a decir lo mismo, les está diciendo algo maravilloso. Ustedes me vieron que soy vivo, pero me quiero encontrar con todos mis discípulos. No solamente son testigos, quiere tener una relación con ellos. Ajá. Y le dice, vengan, vayan a Galilea. Y hay una frase muy bonita que le dice, no teman. ¿Por qué? Porque, o sea, si ponte en los zapatos de los discípulos. ¿Qué hicieron? Lo abandonaron, dejaron que se lo llevaran y todos huyeron. Y de repente lo encuentras, es como, y por favor no me vayas a castigar. Te abandoné, te rechacé. Pedro lo negó. Era común que pudieras tener miedo. Normal que pudieras tener miedo. Pero Jesús le dice, no temas. ¿Por qué? Porque no te va a castigar. Porque no vino a condenar al mundo. Él vino a perdonar. Y acababa de morir por los pecados. No temas. Y les dice, hermanos, ve y dile a mis hermanos. Qué manera más maravillosa de decirle, de una manera muy poética, bonita, que todo lo que pasó, que todo lo que le hicieron, Jesús ya lo echó al fondo del mar. Jesús ya lo pasó por alto, ya lo olvidó. Está pagado por completo en esa cruz. Por eso le dice, hermanos. Qué hermosa manera de reconciliarse con ellos. Ahora, quiero decir una cosa. Aunque Él nos llama hermanos, no somos de la misma categoría, ¿ok? Como para poder llegar con Jesús y decirle, ¿qué onda, bro? Pues, Él nos llama hermanos, pero es nuestro Señor. Comparte de su amor, de su gracia, de su gloria, pero no somos como Él. ¿Ok? Pero nos llama hermanos. Qué cosa tan más preciosa. Y esto habla de una relación de familia estrecha, ¿no? Para siempre con nosotros. Eso es lo que Él quiere tener. No solamente que le conozcas, quiere tener una relación contigo como tu Dios personal. Una relación personal de amor contigo para siempre. Y quiere que tú vayas y lo busques. Ahora, en el verso número 11 dice, mientras ellos iban, y aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. No fueron con los romanos, ¿por qué? Cuello, o sea, los iban a... ¿Cómo que se te escapó Jesús? ¿Cómo que no está el cuerpo? Mátenlos, o sea, los de la guardia tenían ciertos votos, ¿no? de lealtad con el ejército y si se pasaba algo así, morías, ¿no? Como soldado. Pero fueron con los sacerdotes y dieron aviso a los sacerdotes, y los sacerdotes dicen en el verso 12 que se reunieron con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Qué irónico que le decían a Jesús engañador y ellos son unos engañadores mentirosos. Qué curioso, ¿verdad? Irónico. Pero vienen aquí con los sacerdotes y con los ancianos, tienen un consejo. Recuerda que los sacerdotes son los líderes del templo y los ancianos son miembros del Sanedrín. Están teniendo un consejo. Y aconsejan sobornarlos. Qué fuerte. Una buena lana, una jugosa dotación de dinero, un soborno. Y sinceramente les convenía, ¿por qué? Porque si no, los mataban, ¿estás de acuerdo? Y aparte del beneficio económico, era una buena lana. Ajá. Les convenía. Y les dicen esto, van a decir lo siguiente, ese va a ser su argumento. Digan que sus discípulos vinieron de noche y se lo robaron, estando ustedes dormidos. Pero cuando lees estas cosas, es una mentira absurda, la más ñoña de todas las mentiras. ¿Por qué? Porque ¿cómo le va a decir? Vinieron los discípulos mientras estábamos dormidos. Ay, entonces no estabas dormido, brother. ¿Cómo puedes saber que eran los discípulos? Estabas bien dormido. Para nada, eres un mentiroso y aparte malo para mentir. Pero lo loco es que todos los judíos abrazaron la mentira. Y también los guardias abrazaron la mentira. ¿Por qué? Porque les convino.
Porque a los principales sacerdotes y a los miembros del Sanedrín y a todos los demás del pueblo judío les convenía abrazar la mentira porque ellos eran culpables de la muerte de Jesús. Y también habían rechazado al Mesías y eran unos hombres realmente malvados y perversos. Les convenía porque les iba a ayudar a que, tú sigue tu pecado, o sea, sigue en pecado, no hay problema. Si Jesús no resucitó, entonces significa pues no tienes a quién rendirle cuentas, ¿no? Significa que entonces no pasa nada si haces lo malo, ¿verdad? Entonces te conviene, mejor di, no creo en la resurrección. ¿No te suena eso como al día de hoy? Mucha gente, ¿sabes por qué no creen en la resurrección? Y critican y nos llaman luego como, es que están re locos, son unos fanáticos mentirosos. ¿Por qué es más fácil decir eso? Arrepentirte de tus pecados. A reconocer que realmente Jesús resucitó y que hay evidencia de peso. Es mejor decir, son unos mentirosos y Jesús no resucitó, a decir, yo soy un pecador y me merezco la muerte. Y sí, soy un pecador y no quiero salir de mi pecado. ¿Te das cuenta? El punto aquí es que muchas personas no creen. No sé si es tu caso, que a lo mejor tú estás aquí y vienes pensando, ¿resurrección? No, o sea, claro que no. Pero es porque te conviene. Pero si Jesús realmente resucitó de los muertos, ¿sabes? Hay alguien mentiroso y no es Jesús. ¿Y sabes? Pero la buena noticia es esta, que Jesús quiere perdonarte. Si tú reconoces que has rechazado a Jesús, que no has creído en Él, que Él está vivo realmente, que Él resucitó de los muertos y que tú efectivamente eres un pecador. Y si lo reconoces y crees que Jesús resucitó entre los muertos, Romanos dice, eres salvo. Te perdona. Él no vino a condenar al mundo, Él vino a perdonarte si quieres, pero necesitas reconocerlo. Arrepentirte en tu corazón, cree que Jesús murió y que resucitó de los muertos, efectivamente. Y que Él es Dios como Él dijo ser. Entonces te invito, querido amigo, que tú creas en Jesús en este día. ¿Ya? Que realmente Él es Dios, que está vivo porque resucitó y que quiere perdonarte tus pecados. Ahora, también acá, dice aquí, que le dieron dinero, le dijeron sus discípulos, digan que sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, están otros dormidos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Perdón, aquí hay otra cosa también. También le convenía la guardia. Porque si la guardia no recibía el dinero y va con la verdad, ¿qué va a pasar? Los matan, mueren. Y tristemente eso sucede. A veces no creemos en la resurrección. ¿Sabes por qué? Porque eso implica, mira, morir a mi vida, morir a mis deseos, morir a mis beneficios, aquello que me conviene, morir a mi pecado, a mi placer, a lo que me gusta hacer. Y creer en Cristo significa arrepentirme de eso y no quiero. Me conviene más decir que los cristianos y que la Biblia son una falsedad. Por eso no lo admito. Pero quiero decirte esto, Jesús resucitó de los muertos. ¿Y qué te conviene más ahora? Que te acerques al Señor y le pidas perdón. Eso te va a convenir. Porque de lo contrario, vas a morir. En tus pecados vas a morir. Y queriendo tratar de librar tu alma, refutándole a la Biblia, vas a perder tu alma. Entonces, te invito para que no evadas esa responsabilidad. En verdad, es mejor decirle a tu vida pasada y antigua, llena de pecados, ya estuvo bueno, voy a creer en Jesús y adiós el pecado. Y tener vida. A decirle, la Biblia es una mentira y morir para siempre. Entonces, bueno, eso es muy importante, querida familia. Y muchas veces, ¿sabes qué es aquello que nos aparta de Dios? Aquellas cosas que nos convienen puede ser deseos, relaciones,
malas amistades, dinero. El dinero es uno de los dioses más impresionantes del mundo. Prefieres rechazar a Jesús porque no te conviene dejar tus ganancias. ¿Por qué lo digo? Porque Jesús se encontró con un hombre rico. ¿Y qué le dijo a ese hombre rico? Yo he obedecido desde mi infancia, todo. Y le dice Jesús, sí, pues entonces vende todas tus cosas que tienes, dalas a los pobres y sígueme. Y dice que se fue entristecido, porque no quería dejar sus riquezas. Y cuando te conviertes en cristiano te das cuenta que muchas veces seguir a Jesús implica abandonar muchas veces esas ganancias. Y como cristiano, pues eso ya lo digo nada más entre nosotros que hemos creído en Jesús, las riquezas son un engaño, queridos hermanos. Timoteo capítulo número 6, nada más rapidísimo. 1 Timoteo 6, dice en el verso 10 que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, ¿qué dicen? Se extraviaron de la fe. El engaño de las riquezas, familia. Tú piensas que, no, es que le voy a echar ganas a mi negocio y no sé qué. Sí, pero muchas veces por tu negocio estás dispuesto a rechazar los principios bíblicos. Rechaza seguir a Cristo como un discípulo. Incluso creer en Jesús, decir, no, pues mejor me voy porque no me conviene. Ten cuidado, hermano. Muchos han apostatado de la fe por el dinero. Pero bueno, regresando al texto. Estamos hablando de la resurrección. Pues, ¿qué hicieron los guardias? Aceptaron el dinero. Qué triste. Pero en el verso número 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. No solamente le vieron las dos mujeres, le vieron los 11 discípulos y todos los demás que venían con los discípulos. Una gran cantidad de testigos presenciales. Y en Corintios 15 también dice que más de 500 lo vieron vivo en Israel. Tú sabes, hay una gran cantidad de testigos presenciales que vieron a Jesús vivo. Y de eso hay muchísimas más evidencias en los otros evangelios que no vamos a ver el día de hoy. Pero quiero decirte esto, Jesús está vivo. Lo vieron. ¿Y qué hicieron? Lo adoraron. Si tú crees que Jesús está vivo, esa es tu respuesta. Mi respuesta, adorarlo. Caer a sus pies, besar sus pies, adorar al Señor Jesucristo. Pero dice, pero algunos dudaban. ¿Tú estás aquí dudando? Esas cosas nos ayudan a, ¿sabes?, dar un paso de fe firme. A lo mejor has creído, pero estás como que sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Da ese paso. Jesús realmente resucitó entre los muertos. Verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús les dice una cosa, más o menos de esta forma. ¿Ya lo vieron? Entonces cuéntenme, proclámenlo. Si lo has visto y has creído, proclámalo. Allí en Oaxaca hay un árbol que se llama el árbol del tule. Y los chiquillos que te llevan a dar el tule son bien simpáticos porque tienen un tonito bien singular. ¿Ya lo vieron? Mira que aquí está la oreja de no sé quién, ¿no? Y mira, aquí está la forma de no sé qué, en el tronco del árbol del tule. Y dice, ¿ya lo vieron? Y tú, sí, venga para acá. Y así te llevan todo los sonidos. Pero es igual, es como, ¿ya lo viste? ¿Ya lo creíste? ¿Ya viste? ¿Te diste cuenta cómo es una realidad? Entonces ve y haz discípulos. Ajá. Y me encanta porque ¿cómo se hace un discípulo? Enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús nos ha mandado, a que obedezcas, a que yo obedezca todas las enseñanzas de Jesús. Eso es un verdadero discípulo. ¿Vale? Y la forma en cómo los discípulos en aquel tiempo expresaban esa decisión de seguir a Jesús era a través del bautizo. Y hoy quisimos tener esto, como una muestra de eso. Si ¿quiénes se van a bautizar? ¿Puedes levantar su mano? Un aplauso para esos chicos valientes. ¿No? Gracias. Ellos en las pláticas pre-bautizo
entendieron una cosa: meterse al agua no te hace ser un discípulo. Meterse al agua solamente es una expresión pública de que ellos han decidido seguir a Jesús. Porque ha pasado algo en sus corazones. Han creído que Jesús resucitó entre los muertos. Así que vas a ver una muestra tangible de eso. Pero mi pregunta es esto, ¿no? El creer en Jesús te va a llevar a ser un discípulo de Cristo. Sí o sí. O sea, eso es lo que nos lleva a ser. Pero si no eres un discípulo es que probablemente no has creído en Jesús. Porque la fe en este evento glorioso siempre te va a llevar a los pies de Jesús adorado. Cierra tus ojitos, por favor. Vamos a hacer una oración para terminar. Señor, gracias por este pasaje tan glorioso que nos ayuda a entender cómo tú pagaste nuestros pecados y realmente estás vivo, Señor Jesús, y hemos creído en ti. Y te adoramos por eso. Pero también, Señor, sabemos que a lo mejor de entre los que estamos aquí hay algunos que no han tomado una decisión firme de creer en ti. Y te pedimos que en esta tarde hagas tu obra en sus corazones, por favor. Así con los ojos cerrados, por favor, no los abras. Quiero extender una invitación. Si el día de hoy te está cayendo el 20 de que Jesús resucitó, que está vivo y que ha pagado tus pecados, pero nunca le has pedido perdón, ni has estado arrepentido, el día de hoy Jesús quiere perdonar tus pecados. Romanos dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que si el día de hoy estás por primera vez creyendo en Jesús, que Él pagó por tus pecados y que resucitó por ti, yo te quiero pedir que lo expreses públicamente. Levanta tu mano, por favor. Si tú te quieres recibir el perdón de pecados por primera vez, gloria a Dios por los que están levantando su mano. ¿Alguien más? Eso, los que levantaron su mano pueden bajarla. ¿Hay alguien más que quiera el día de hoy creer en Jesús? Que Él está vivo, que resucitó de los muertos y que ha perdonado tus pecados. La Biblia dice que si pones tu fe en esta verdad, en Jesús, Él perdona tus pecados y te limpia de toda maldad, te reconcilia con Él mismo para siempre. ¿Alguien más quiere recibir el perdón de pecados esta tarde? Gloria a Dios, increíble. Voy a preguntarlo por última vez para que no te quedes con las ganas. Y no te quedes como los guardias, y no te quedes como los sacerdotes que no decidieron. ¿Hay alguien más que decida el día de hoy creer en Cristo para ser salvo? ¿Puedes levantar tu manita? Gloria a Dios, gloria a Dios. Si levantaste tu mano, quiero invitarte a que hagas esta oración para que le expreses esta decisión a Jesús. Y el día de hoy reciba el perdón de pecados. Dile al Señor Jesús: Señor Jesucristo, el día de hoy te entrego mi corazón. El día de hoy decido arrepentirme de mis pecados, creer que tú moriste para perdonar todos mis pecados y creer que tú resucitaste de los muertos. Y te entrego mi fe y mi corazón, Señor Jesús. Y te pido que me limpies y que me des perdón y vida eterna, porque he creído en el Señor Jesús. Gracias, Señor. Recibo ese perdón y tu amor. Amén. Déjame orar por ti, Señor. Te pido por aquellos que levantaron su mano y que el día de hoy te expresaron esa fe, que tú les concedas la vida eterna, que tú, Señor, hagas en ellos discípulos, que ellos puedan salir de aquí con una convicción de que tú perdonaste sus pecados el día de hoy. Para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén.